Vamos a Lucas capítulo 6. A su Biblia ahí en Lucas capítulo 6. Amén. Ciudadanos del reino. Amén. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 46. Amén. Amén. Y nos dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Amén. Ese es nuestro Señor Jesús hablando. Entonces, cuando nosotros decimos Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice que hagamos, no estamos sometidos a Él. Amén. No es nuestro Señor. Amén. 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 Entonces, por eso Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si no, por ahí mucha gente anda diciendo Jesús mi Señor, pero están haciendo lo que Él dice que hagan. Y uno que va más allá dicen: Jesús es mi amigo. Dice que es un amigo de Jesús, pero están haciendo lo que Él dice que hagan. Esta es la palabra de Dios y tenemos que empezar o a retomar la palabra de Dios como es, recibirla. Amén. Porque muchos están desechando la palabra de Dios y ya creen que esos son cuentos de hada y no es la palabra de Dios. Amén. Y el Señor, esta persona como yo, para que le recuerde a sus hijos y a sus hijas. Amén. Aleluya. Versículo 47. Está en rojo en mi Biblia. ¿La Biblia usted está en rojo? Amén. Ok, Jesús hablando. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o indicaré a quién es semejante. ¿Ok? Entonces ya Él lo va a decir. ¿A qué te parece? ¿Qué se parece la persona que escucha mi palabra y la hace? Porque no es necesario solo escucharla, sino que hay que hacerla. Amén. O sea, obedecerla. Amén. Aleluya. Y qué bueno que Jesús siempre, Él no nos dice unas cosas sin explicar, Él siempre nos explica. Amén. ¿Cierto? Él siempre nos explica. Él no lo deja a uno en el aire. Como para que, uy, I have to guess. Tengo que adivinar. No, Él lo explica. ¿Ok? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Ahora nuestro Señor Jesús nos va a explicar, ¿cierto? Amén. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, o la fundación de la casa, Amén. en la roca. Todos conocemos una roca, ¿cierto? Fuerte. ¿Amén? Y cuando vino una inundación podemos llamarle a cosas de la vida, Amén. problemas, circunstancias, tragedias, ¿cierto? Vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Estaba fundada Amén. sobre la roca, estaba establecida sobre la roca, la Amén. fundación era en la roca. Aleluya. Amén. Vi en la televisión, en la noticia, vi que muchas casas venía el aguacero por un lugar, varios lugares, la lluvia, y se llevaban casas como que eran de papel, y eran casas bonitas, grandes, que usted diría, si usted la veía y para eso, uy, qué casa tan hermosa, esas casas no las mueve nadie. Pero estaban en un lugar que no era roca, y vino la lluvia y ¡pum!, se lo llevó. Y aquí el Señor nos está dando esta parábola. Que si nosotros no estamos establecidos en Él, en su palabra, vienen las circunstancias de la vida y nos mueve, nos lleva. Y eso sucede porque ustedes saben que las circunstancias de la vida van a venir, no sabemos cuándo, Amén. pero le vienen a todos. Yeah. Y si lo único que nos afirma es Él y su palabra, si no estamos en Él, nos lleva. Le digo, hemos pasado nosotros por circunstancias. Amén. Y lo que nos ha sostenido es Él y su palabra. Aleluya. Amén. Y no cambie su palabra por nada. Amén.
No cambia su palabra por nada, te digo por nada. Aleluya. Porque es lo que me ha sostenido. Amén. Amén. Todos estos 20 años Yes. que hemos estado sirviendo al Señor. Porque no han venido circunstancias, pero esta. ¿Ok? Y Él nos recuerda. Amén. Entonces, esas casas se dieron como nada. Y decían las personas cuánto le había costado esa cantidad de dinero. Otro era menos costosa, pero tan construida en un lugar que era inestable, ¿cierto? Amén. Así le sucede al creyente que trata de construir su vida afuera de Cristo y afuera de su palabra. Amén. Porque circunstancias las van a venir a todos. Recuerde eso, no es que no los va a venir a todos, es diferente. Amén. Y otra historia que escuché en la televisión. Esta historia fue en Colombia, creo que en la ciudad de Medellín. Construyeron unos edificios de apartamentos. Y las personas dieron todo su ahorro, decían las personas. Unas personas que ya estaban mayores. Y decía, ¿verdad qué voy a hacer yo? Una persona mayor ya no me ha entrado en ningún lugar. No tengo dinero, todo mi ahorro se fueron ahí. Y dice una de las personas que entrevistaron, que el constructor ya había dicho, pero que esa casa, que ese edificio, lo han construido en una roca. Que ese edificio nadie lo movía. Cuando fueron a ver el edificio, tuvieron que tumbarlo, porque empezó a descuartizarse. Y fueron a ver, llamaron al gobierno, tuvo que intervenir. Llamaron a un ingeniero. Ese edificio no está construido en ninguna roca. El terreno era inestable y el fundamento también fue mal construido. Tuvieron que tumbar todo el edificio. Y esas personas todavía no saben si le van a devolver su dinero o no. Me engañaron, no fue construido en ninguna roca. Amén. Entonces, miremos esta parábola. Jesús hablando a nosotros. Nuestra vida está construida en la roca. Y todo lo que hacemos. Aleluya. Entonces, mire que dice aquí, el río dio con un impeto, dice, semejante es el hombre que al edificar una casa, cava y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, fuerte, ese ímpetu fuerte, el agua, usted sabe que el agua, cuando el agua va con fuerza se lleva todo lo que encuentra a su paso. Pero no la pudo mover Aleluya. porque estaba fundada sobre la roca. Thank you, Jesus. Yes. De pronto las otras casas eran buenas, pero esa no se movió. Amén. No la pudo ni mover, dice, porque Amén. estaba en la roca. Aleluya. Amén. Aleluya. Para nosotros que es la roca, Jesús y su palabra. Amén. Yes. Amén. Si no estamos fundados en Él, van a venir impetu, van a venir aguas. Pero vamos a estar inmovibles porque estamos Aleluya. en Él. Yes. Amén. En Él. Thank you, Lord. Yes. Aleluya. Estamos en Él. El que puso el fundamento en la roca es aquel que obedece la palabra de Jesús. Amén. Amén. Porque está hablando de su palabra aquí. Amén. Porque dice, porque mire cómo comenzó en el versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Entonces ahí es que nos da esa parábola de la roca. Porque dice, es el hacer, lo que Él dice que nos hace ser que estamos en la roca. Amén. Amén. Es el hacer. Amén. Escuchar y hacer. Amén. Entonces cuando escuchamos y hacemos lo que Él dice, estamos construyendo en la roca, estamos plantados, estamos fundamentados, Aleluya. estamos edificados en la roca. Yes. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Entonces el que puso el fundamento, el que obedece las palabras de Jesús. Amén. Amén. Porque no es suficiente solo ser oidor de la palabra, Sí, no sé. hay que ser hacedor de la palabra. Amén. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. Amén. Mucho la oye, pero poco la hace. Ajá. Entonces, oírla es una parte, pero hacerla es que completa todo. Ujú. Amén. Amén. Hay que escucharla y hay que hacerla. Amén. Aleluya. De nada me sirve memorizarme toda la Biblia y todas las predicas que escucho si yo no voy a obedecer ninguna. Amén. Aleluya. Solo una persona que no es sabia construye una casa sin fundamento. Es una persona que no es sabia. Entonces, si estamos construyendo nuestras vidas si no en la palabra, no somos sabios. El Señor quiere que seamos sabios. Yes. No podemos ir hacia adelante sin un buen fundamento. No podemos avanzar. Estamos hablando de los del reino, estamos hablando de los hijos del reino, estamos hablando de los que decimos que somos, que les pertenecemos a Jesús. Amén. Estamos hablando a los que dicen que han nacido de nuevo. Amén. Amén. El fundamento bueno es la palabra de Dios. Ese es el fundamento bueno. Amén. No puedes edificar o construir algo si la palabra de Dios no es la roca. Aleluya. Amén. Amén. Si la palabra de Dios no es la roca que lo sostiene todo. Amén. Entonces, si estás construyendo en imaginación, como diría mi abuela, estás construyendo en balde. Amén. Yes. Aleluya. Porque se va a caer todo. Ajá. Así es. Aleluya. Nuestra fundación o fundamento tiene que ser algo mejor que imaginación. Amén. Amén. Porque no va a sostener nada si no es la palabra de Dios. Amén. Así es. Yes. Está construyendo en el aire. Ajá. Aleluya. Salmo 119. Pues es un nuevo día, ¿cierto? Amén. Amén. Y si estamos aquí, ¿qué significa esto? Que podemos empezar de nuevo. Yes. Amén. Que podemos arrepentirnos hoy y decir, Señor, perdóname si has estado construyendo mi vida en algo que no es tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu gracia divina que puede empezar hoy. Amén. Amén. Tumba todo lo que no es tuyo. Aleluya. Sí, porque cuando usted está construyendo en algo que no tiene futuro, tiene que tumbarlo y empezar de nuevo. Amén. Y de pronto usted se va a quejar y que, ay, que pero perdí el tiempo. Sí, ya lo perdió, pero ahora empiece de nuevo. Es Amén. mejor que tumbe. Amén. Y si no sigue hacia adelante, con esa mala fundación. Amén. Imagine que usted siga poniendo más piso, más piso, más piso. Cuando le cae, el daño va a ser más grande. Así es. Amén. Escuche, el daño va a ser más grande. Amén. Hablando de nosotros como creyentes, nosotros seguimos construyendo una mala fundación. Y pasa el tiempo, el daño no va a ser más grande. Amén. Piensen en eso. Amén. Si ya hemos estado construyendo nuestra vida fuera de la palabra de Dios por mucho tiempo, si no paramos hoy, el daño va a ser más grande.
Amén. Meditemos qué hemos estado nosotros construyendo en nuestra vida que está fuera de la palabra de Dios. Amén. Y empecemos nosotros mismos a destruir eso, como Pablo, Así es. y a construir de nuevo Amén. conforme a la palabra de Dios, antes que sea más tarde y el daño sea más grande. Porque no es lo mismo si usted empieza a construir un edificio, digamos, de apartamento, y va en el segundo piso y se da cuenta que el fundamento es malo y lo tumba, allí, para empezar de nuevo, no hay más daño que se diga pues 10 pisos, que se pueda caer con gente, personas viviendo ahí, Amén. y el daño sea más grande. ¿Cierto? Como hemos visto, edificios que han sido caídos porque han sido mal construidos, Yes. y el daño ha sido más grande. Amén. El Señor nos da esta palabra para que entendamos, podamos entender, podamos visualizar, ¿cierto? Y mire cómo el Señor cuando habla a nosotros, lo llama templo, nos llama casa. Entonces, si somos su templo y casa, solo podemos construir con sus materiales Amén. y en su fundamento, Así es. Amén. porque es su casa, ¿no? Amén. Cuando tú vas a construir su casa, tú le dices a la persona que la va a construir, estos son los materiales que quiero, y así la quiero. Si nosotros somos la casa del Señor, Él dice cuáles son los materiales y cómo quiere que la construyamos. Porque si no, no es su casa. Me acuerdo, hace mucho tiempo el Señor dijo, hazme una casa. Y vengo meditando y así. Voy entendiendo qué es lo que significa. No es solo decir, yo soy la casa del Señor. No se vive de acuerdo como Él dice. Amén. Amén. Él no solo dice, yo soy la casa del Señor. Él no solo decir eso, es empezar a seguir sus instrucciones. Amén. Porque es su casa, Amén. es su templo. Y nuestra vida es su vida. Amén. Amén. Tenemos que seguir las instrucciones. Así Amén. es. ¿Y Amén. cómo lo da instrucciones a nosotros? A través de su palabra. Yes. Amén. Amén. Está en Salmo 119, Amén. Amén. versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Quiere decir que está establecida, inmovible. Amén. El Señor una vez me dijo, Enrique, está establecida en los cielos, declara. Está hablando de su palabra. O sea, si su palabra está establecida, nosotros podemos recibirla y vivir por ella. Amén. Porque está establecida. Amén. Es inmovible. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios está establecida en el cielo. Amén. Amén. Aleluya. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Algo que no cambia. Personas quieren cambiar la palabra de Dios que porque estamos en otra época. Pero la palabra de Dios está establecida en el cielo, no se puede cambiar. Amén. Así es. Y el que la quiere cambiar está corriendo sus propios riesgos. Amén. Amén. El fundamento de todo es la palabra. Es poderosa. Amén. Amén. Es el poder de Dios. Es la autoridad. Por eso cuando nosotros declaramos la palabra de Dios en fe, sucede lo que tiene que suceder porque es el poder de Dios y la autoridad de Dios. Amén. Amén. Por eso podemos declarar la palabra de Dios en fe. Su palabra está establecida en los cielos, para siempre. Amén. Para siempre va a permanecer su palabra en los cielos. Entonces, para nosotros en fe declaramos la palabra de Dios y sucede lo que el Señor le ha establecido, Gloria a Dios. porque lo estamos creando en fe y como no cambia. Yes. Si el Señor dice, mi palabra hace esto, esto va a hacer. Cuando nosotros la usamos en fe, la declaramos en fe. Porque su palabra no va a cambiar. Amén. Por eso cuando Pedro y Juan fueron al templo y estaba el hombre
inválido. Y ellos le dijeron, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Sí, porque la palabra de Dios la declararon, algo que Jesús había hecho. Amén. Y ellos usaron en el poder de Jesús, usaron la palabra y sucedió. Amén. Amén. No tenían oro ni plata, pero tenían el poder de Dios, tenían la palabra de Dios. Amén. Dios creó el mundo con la palabra. Amén. Con la palabra. En Génesis 1, no me iré allá, pero usted puede leerlo en su tiempo. En Génesis capítulo 1, el Señor declaró: hágase la luz y la luz fue hecha. Amén. Él creó el mundo con la palabra. O sea, todo lo que nosotros vemos, árboles, todo, lo creó el Señor con su palabra. El mar, los ríos, sol, luna. Juan capítulo 1. Dios no puede ser burlado. Amén. Muchos dirán, ¿y por qué tiene que ir por la palabra? Pues no viva. Vea usted, es su propio riesgo. Amén. Así es. Sí, porque ya está establecida. Amén. Es su propio riesgo. Libre albedrío. ¿Verdad? Juan capítulo 1. ¿Ven? ¿Se encuentran ahí? Amén. Amén. Juan capítulo 1, comencemos el versículo 1. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Vamos, el verbo es la palabra, ese es Jesús. Amén. En el principio, amén. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que Jesús, Dios es uno. Amén. Padre y Espíritu Santo es uno, amén. Sino que Él ha dividido así para que nosotros entendamos, pero es uno, Dios es uno, Amén. amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra, amén. Todo este era el principio, versículo 2, este era en el principio con Dios, para que Jesús existió todo el Amén. tiempo, la palabra existió todo el tiempo. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Gloria a Dios. Entonces Amén. todo, aleluya, Amén. el verbo, Jesucristo, el eterno, el alfa y el omega, Amén. el principio y el fin, Aleluya. el que es y que era y que ha de venir, Amén. el todopoderoso, Jesucristo. Él es el verbo, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que obedecer. Aleluya. Si me ama, obedece mi palabra. Amén. ¿Ok? No podemos estar, ya, ay, yo amo a Jesús. Si me ama, obedece mis palabras. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo que hagas? Así es. ¿Mm? Cada cual pone su regla en su casa. Amén. Y Jesús ya puso la suya. Amén. Si usted quiere pertenecer a esta casa, tiene que seguir esta regla. Amén. Sí, la que cada persona pone su regla en su casa, ¿cierto? Tú vas a vivir en esta casa, tienes que ir de acuerdo con esta regla. Y Jesús también nos dijo a nosotros y nuestro Padre Celestial, esta es mi regla para vivir en mi casa. Amén. La quieren así, bien y no. Amén. Si no la están siguiendo, pueden decir que están en mi casa, pero no están. Amén. Si no me están obedeciendo, pueden decir que me aman, pero la verdad es que no me están amando. Amén. 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 Entonces,
tenemos que llegar a la realidad de las cosas, ¿cierto? No podemos vivir en la imaginación, Amén. porque muchos cristianos viven en imaginación y yo no los culpo, a muchos no los culpo, es lo que le han enseñado. Así es. Todos nos enseñaron mal. Amén. Y vivimos por esa imaginación. Oh, yo amo al Señor, porque le sentimos la emoción, creemos que está, pero no estamos obedeciendo. Y decimos, Él me ama, yo lo amo. Si Él te ama, pero tú no lo estás amando. Es la verdad. Así es. Porque eso es lo que dice su palabra. Y hemos sido engañados. Ah, pues, con tal que usted lo ama, hermano. Así lo decían, ¿cierto? Con tal que usted lo ama, con tal que usted se congregue. No, congregar es bueno. Pero tenemos que seguir las instrucciones también. Yes. ¿Ah? ¿Qué obedecer? Su palabra. Que estudiar la Biblia. Pero si lo obedecen al hombre, lo que dice ese hombre. Ah. Pero no dice la palabra de lo que está hablando el Señor. Entonces, no, tenemos que dejar el engaño ya. Porque los únicos que estamos predicando somos nosotros, los únicos que estamos engañando a nosotros porque Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el Todopoderoso, el Verbo, Jesucristo, el Eterno, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. 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 Estoy parafraseando Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Amén. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Señor. Amén. 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 En el Viejo Testamento, Dios declaró el mundo en existencia. Amén. Él habló y se hizo todo. En el Nuevo Testamento, Dios habló a través de la palabra viva, el Verbo, Jesucristo, su Hijo. Tenemos que escucharlo. Amén. ¿Se acuerda cuando en el monte de la transfiguración, que Jesús llevó a sus discípulos, en el monte de la transfiguración, y escucharon una voz? Primero se apareció que Elías y los discípulos, Pedro, Señor, hacemos tabernáculo para ti, Elías, y Jesús, pues Pedro quería hacer todas cosas en lo natural, ¿cierto? Y escucharon la voz que dijo, escúchenlo a él, este es mi amado y escúchenlo a él. Amén. O sea, ya lo hablé en el Viejo Testamento a través de los profetas. No quiere decir que no hay profeta ahora. Amén. Pero lo que les quería mostrar a los discípulos de que Él era Jesús, era el enviado por el Padre. Amén. Y que todo lo que Él decía era porque el Padre lo estaba diciendo a través de Él. Amén. Por eso Pedro dice de que ellos tuvieron ahí, que fueron testigos, que Él escuchó esa voz celestial que dijo, este es mi amado hijo, escuchen a Él. Amén. Dice, lo que nosotros le decimos no es ningún cuento. Nosotros fuimos testigos, estuvimos ahí. Esto no es un cuento, la palabra de Dios, la Biblia no es un cuento. Amén. No son historietas. Amén. No son cosas que para que usted no diga lo acepto o no lo acepto. No. Usted llama cristiano, si usted se llama usted mismo cristiano, tiene que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Amén. No es decir que lo acepto o no lo acepto. Acepto esto y esto no. Jesús dice, si me ama, obedece mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien dice, yo estoy edificado en la roca, que Jesús y su palabra, tiene que tener su palabra y guardarla. Amén. Sabemos lo que significa guardarla es obedecerla. Entonces si alguien dice, yo estoy en la roca, estoy edificado en la roca, tiene que tener la palabra de Jesús y guardarla. Porque Jesús dice, el que tiene mi palabra y la guarda, es el que
me ama. Amén. ¿Estás escuchando? Amén. Eso cambia todas las teorías, ¿cierto? Yes. Todo el cuento de que se puede. Si él lo ama, tranquilo. No, tranquilo. Yeah. Obedezca. Amén. Juan capítulo 8. Aleluya. ¿Cuántos aquí son de Dios? Amén. Tranquilo. Ok. Amén. Aleluya. ¿La dijeron amén? Amén. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 47. Mira lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. O sea, el que no escuche la palabra, el que dice, yo tanta palabra, no es de Dios. Porque ha escuchado personas que dicen que son críticas, hay tanta palabra. ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que escuchar esto? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. No solo la oye, no que la obedece. Porque no solo hay que ser oidores, no hacedores. Amén. En caso de hacedores también oímos y hacemos. O sea, obedecemos. Amén. ¿Sí? Ahí está, en rojo. Es Jesús hablando. Directamente. El que es de Dios, que le pertenece a Dios, el que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, el que es cristiano, el que es de Dios, Amén. las palabras de Dios oye. Y sabemos que las palabras de Jesús son las palabras de Dios, porque Jesús dice que él hacía solo lo que veía el Padre hacer, y él solo vino a hacer la voluntad del Padre. Y el resto de la Biblia que leemos en el Nuevo Testamento, todos estos hombres de Dios la escribió inspirada por el Espíritu Aleluya. Santo. Amén. Amén. Y el Dios también, toda la Biblia. Amén. Amén. Voy a repetir ese verso, Amén. para que no nos olvide. San Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, ¿quién aquí es de Dios? Amén. 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 El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Sabe por qué pone la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice que es más filosa, una espada de doble filo. Y cuando la palabra, por eso es que es bueno predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ve las intenciones del corazón. Lo que va directamente y va directamente adentro de uno. Yes. Amén. Como diría mi abuela, hasta la conciencia. Yes. Dice que todo lo que está escondido, todo es puesto en evidencia. Amén. Pero es que muchos no quieren escuchar la palabra, quieren Amén. oírla, porque todo es puesto en evidencia. El que es de Dios, dice, las palabras de Dios, oye, ¿cómo si usted es de Dios no va a amar la palabra de Dios? Amén. ¿Ah? Amén. No, hermano, es que uno tiene que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Y usted no es de Dios? Amén. Amén. El que es de Dios, Jesús hablando aquí, el que es de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto significa que hay que obedecer la palabra de Dios. Hay personas que no quieren oír y que no quieren estar comprometidos. Yo creo que si no la oyen no son responsables. Pero
Usted dice que es cristiano, es responsable de obedecerlo. Amén. Yo soy cristiano más es decir, yo soy cristiano. Es vivir Amén. de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no haces lo que yo te digo que haga? Y mira, él está diciendo lo que el hombre te dice que haga, lo que yo te digo que haga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Es fácil. De que vas a una congregación y alguno que te echen en historieta. ¿Sí ves? Porque no te reta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amén. 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 Siendo renacidos. Y renacido, ¿por qué? Porque primero nacimos de nuestra mamá. Pero cuando venimos a Cristo nacimos del Espíritu, nacimos Amén. de Dios. Por eso Amén. el que es de Dios, Amén. la palabra de Dios. Oye. Ujú. Amén. Siendo renacidos, hemos nacido veces de nuestras madres, Amén. y ahora en Cristo nacimos del Espíritu, Amén. nacimos de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Simiente corruptible fue que cuando nacimos de nuestra madre, ¿cierto? Simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente significa semilla. Ujú. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nacimos de la palabra, porque Dios fue el que declaró que el que cree en Jesús, Amén. el que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, lo recibe en su corazón, es nacido de nuevo, ¿cierto? Amén. Entonces, es por una palabra, no es nada, la palabra. Ujú. A ver, porque eso es lo que Dios declaró. Que Amén. para ser salvos tenemos que reconocer a Jesús en nuestro corazón, que es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, recibe en nuestro corazón. Amén. Amén. Hemos nacido de la palabra de Dios, nosotros nacimos de la palabra de Dios, pues sabemos que la palabra es espiritual. Ujú. Nacimos del Espíritu nosotros. Amén. Entonces ya no somos nomás cualquier humano. Somos supernatural, espiritual. Nacimos de la Aleluya. palabra de Dios que es espiritual. Amén. Nacimos de la simiente de Dios que es espiritual, Amén. que es supernatural. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento si nosotros somos espirituales? La palabra. Así es. Come on. Yes. Entonces, cuando un niño nace, ¿qué le da? Leche. Leche. Hay que tomar leche. Ujú. Bastante. Ay. Entonces, nosotros que hemos nacido espiritual, ¿cuál es nuestro verdadero alimento? La palabra. La palabra de Dios, hombre. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Si no Amén. la estudiamos, si no la recibimos, si no ni siquiera la queremos, la aborrecemos. Ujú. ¿Cómo la vamos a alimentar? Amén. Señor, fortalécenos. Está estudiando su palabra. Señor, dame sabiduría. Está estudiando su palabra. Señor, guíame. Está estudiando su palabra. ¿Sí que no hay imaginación? Ujú. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dice, Amén. la palabra de Dios que vive, o sea, la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Viva y eficaz, Yes. Amén. más Cortando. cortante que una espada de doble filo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí? Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ujú. Wow. Gloria a Dios. Establecido es nuestro fundamento, vive para siempre, es inmovible, es Amén. la roca. Amén. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Porque hemos nacido de nuevo
por la palabra de Dios, debemos alimentarnos y vivir por la palabra de Dios. Aleluya. Amén. 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 Si ya desayunó. Si no desayunó, pues estás ayunándolo con la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Juan capítulo 14. Que yo no conozco un cristiano que pase un día sin comer comida natural. ¿Usted por qué no pasar un día sin estudiar la palabra de Dios? Amén. That's good. Amén. Pero sí hay unos que pasan un día sin tomarse su porción de Biblia, de alimento espiritual. Pero sí están pendientes de comerse el alimento natural. Yeah. Eso sí no lo dejan pasar. Y no le hables de ayuno, pues. Pero sí ayunan la palabra, ¿no? Ayunan la palabra todos los días, no la estudian para nada, no la meditan para nada. ¿Ah? Increíble, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 23. Gloria a Dios. Dije Juan 14, Amén. Yes. versículo 23. Sí. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, ¿escuchando? Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Ya sabemos que guardará significa obedece. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada En él. en él. ¿Qué es una morada? Una casa. Amén. ¿Y si es? ¿Y cómo edificamos la casa? ¿Cuál es la roca para la fundación de una casa? Hablando espiritualmente, la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces él viene a vivir en esta casa, que somos nosotros, su casa espiritual. Ya sabemos que Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. Amén. ¿Ok? Nosotros somos su casa. Amén. Entonces, y si esta es su casa, tiene que estar como él quiere. Amén. Amén. ¿Cierto? Mire. Leamos de nuevo. Mire. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, escucha, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, mi palabra hace. Amén. Amén. Y mi Padre le amará. Y vendremos, no solamente él, toda la familia viene. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vendremos a él. Amén. Gloria a Dios. ¿Está leyendo lo mismo que yo? Amén. Y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, habitaremos Aleluya. en él. Yes. Amén. Wow. Habitaremos en él. Gracias. En esa casa que se ha construido en la roca. Usted no va a construir una casa de Dios que se pueda caer en un mal terreno. Si usted está construyendo una casa para una persona que ama, no la construye bien. Amén. Buen fundamento. Amén. La casa de Dios. Nosotros. Si pensáramos así, lo evitaríamos de muchas cosas. No haríamos muchas cosas que hacemos. Que no debíamos de hacer. Nos daríamos mucho dolor de cabeza. Si tomáramos la palabra de Dios y verdaderamente la recibiéramos en fe. Sí, verdaderamente. No construya nada sin Dios. Todo tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Amén. Aleluya. Si usted le pertenece. Amén. Muchas personas cuando el Señor nos mandó a misión, nos decían, ¿usted por qué está aquí? Yo no hubiera venido aquí, me decían.
porque sabíamos que vivíamos acá y habíamos ido allá. Y eso para ellos no podían comprender en la cabeza. ¿Y ustedes aquí? Y sí, porque el Señor nos mandó. Amén. Así es. Y decían, yo no lo haría. Pero nosotros sí lo hicimos. Amén. Porque escuchamos de Él, lo decimos a Él. Amén. Si me ama, obedece mi palabra. Amén. Amén. ¿Sí? No una palabra de Él cuando dijo vayan. Ujú. Y estaba de acuerdo en su palabra ahí por todo el mundo. Y Él no estaba diciendo en el momento, vaya. Ujú. Ahí se su palabra ahí por todo el mundo y predica. ¿Cierto? Amén. Y ahí en ese momento para nosotros, vayan allá. Amén. Su palabra. ¿Sí? Muchos van a decir, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué tú vives de la manera que tú vives? Pues tú dices, porque Él dice que vive de esta manera. Amén. Y otros cristianos dirán, pues yo no voy a ir así, es su problema, pero yo voy a obedecer a mi Padre, que es el que me está hablando. Amén. Yo voy a obedecer a mi Señor Jesús, que es el que me está hablando. Amén. Si me ama, obedece mi palabra. Amén. Pero Él me ama a mí también. Yo sé que Él te ama a ti, pero yo lo amo a Él también. Voy a hacer su palabra. Amén. Yes. La diferencia, que yo lo amo a Él. Estoy obedeciendo lo que Él ha dicho. Estoy obedeciendo lo que Él ha dicho que haga. Amén. Porque muchos van a acercar a usted. Te hablan de cristianos. Te hablan de creyentes, no te hablan de personas del mundo porque no entienden. Pero los cristianos que hayan de entender, no entienden a veces. Y le dicen a usted, ¿por qué tú estás viviendo de la manera que estás viviendo? No estoy hablando de eso, ya estoy hablando de que usted está caminando en obediencia. Yes. Amén. Usted no tiene que explicarle a nadie, solo dice, estoy obedeciendo a mi Señor. Amén. Así es. Pero a mí, ¿por qué no me ha dicho eso? De pronto ya se lo dije y tú no obedeces. ¿Tiene una diferencia? Amén. Porque cuando nosotros tuvimos la misión, se me acercaron ministros allá. Hay lugares donde estábamos, nos tuvieron. A mí el Señor me dijo que levantar una iglesia aquí, pero yo no la quise levantar. Yo le dije, ¿por qué? Porque no hay dinero y es muy peligroso. ¿Sí ves? Nos habían mandado ahí. Pero sí me decían, ¿por qué tú estás aquí? Mm. Aunque uno decía, oh sí, verdaderamente el Señor te mandó porque para venir aquí. Entonces el Señor sí habla, ¿cierto? Amén. Porque ellos con su propia boca dijeron que el Señor lo había mandado a ellos, pero ellos no quisieron. Desobedientes. Porque no era conveniente para ellos. No había ¿Sí? dinero. Y eso es la que, y por muchas razones, otro es por dinero, otro es por fama, otro es por diferentes cosas, prefieren desobedecer. Ujú. Pero critican al que obedece y lo atacan. Pero eso le interesa. Amén. Eso no es nada. Pero usted obedezca al Señor. Amén. Si Él está hablando, le está diciendo que haga algo, haga. Así es. Amén. Porque Él dice, Él es el que está hablando. Y Él es el que dice, si me ama, obedece mis palabras. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y este era del hombre común, el hombre y la mujer que le pertenece al Señor, que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es su alimento? La palabra de Dios. ¿Sí ves? Así como nos preocupamos de mantener este cuerpo comiendo el alimento material, también tenemos que nosotros preocuparnos por sostenernos, nuestro espíritu, con el alimento espiritual. Amén. Porque no solo nos ayuda en el espíritu, sino que nos ayuda a vivir esta vida aquí en la tierra, Amén. en obediencia a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y nos ayuda a caminar en este mundo torcido y oscuro. Amén. Y lo más importante, que cuando alimentamos de este alimento espiritual, caminamos en comunión con nuestro Señor y en Amén. obediencia y de acuerdo a su voluntad. Amén. 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 No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Lo dijo Jesús?
En un momento difícil, en un momento de ataque, en un momento es como por ejemplo nosotros. Sí, Amén. fue un momento difícil para él. Estaba bombardeado por Satanás. Amén. Y en la respuesta de Cristo está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de like vive el hombre. Aleluya. Sí, porque hay unos que están, ay, que me pusieron like. Porque no, porque otra cosa que nomás quieren vivir de ese like, pero no quieren vivir de lo que el Señor está diciendo, de que el Señor está con ellos. Amén. Que el Señor prometió, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aleluya. Que no solo es una promesa, es una realidad. Está hecha. Yes. Y la verdad es que Él está en ti porque tú has nacido de nuevo, tú eres su casa. Amén. 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 Aliméntate diariamente con la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones para todos. Amén.